Buenas tardes, compañeros. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Y entonces les quería decir el, que pues en estas diapositivas de retos, desafortunadamente yo hoy no pude escuchar la presentación porque pensaba que hubiera sido muy positiva para enriquecer esto que les vamos a decir. Esta primera diapositiva que les muestro, aprovechando que están a nivel nacional, esta es una propaganda que yo encontré en la revista Semana y como he encontrado que pues hay muchas afirmaciones que son falsas en los documentos institucionales, entonces yo lo traigo porque de pronto esto no es falso, de pronto es cierto que en el SENA están haciendo diseño y producción de ventiladores mecánicos y válvulas, que estén produciendo cajas de aislamiento, que estén en producción de tapabocas, que tengan robots aéreos, esos robots aéreos, voy a intentar leerlo acá en uno más cerquita, dicen que son robots aéreos para aspersión de desinfectante en exteriores. Los ventiladores son para la atención de pacientes con COVID-19. Que hay producción de caretas y mascarillas para la protección del personal médico, que hay atención psicosocial a los aprendices, a los instructores, colaboradores de la entidad durante la emergencia, que, que la formación virtual sigue. Entonces yo se los quiero dejar ahí porque a mí se me gustaría, es decir, saber, es decir, porque es que de pronto uno desconoce las cosas que hacen en toda parte. A mí esto solamente me llamó la atención por una razón, porque yo oí la discusión del diseño de los ventiladores que produjo la Universidad de Antioquia y resulta que a ellos, es decir, inclusive estaban muy disgustados allá en Antioquia porque el INVIMA no los había dejado usar ninguno de lo que ellos habían hecho y entonces me llamaba mucho la atención de que al SENA sí. Bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva, compañeros, vamos a intentar, quería presentarles esto. Hay aquí esta vez no tenemos unas tesis muy claras porque los documentos no son claros, entonces uno no sabe, uno no se atreve a afirmar y tomamos la decisión en el equipo de que lo que íbamos a hacer era tratar de expresarles a ustedes pues, como lo que nosotros sentimos frente a la lectura y intentar en algunas partes hacer unas hipótesis. Solamente en 2 o 3 elementos tenemos unas tesis, es decir, que ya sabemos que eso sí lo podemos afirmar, pero hay otros que no. Porque es que hay una serie de documentos que yo los invito a que lo miremos, es decir, hay el que vamos a trabajar, que es retos y oportunidades reinventando el SENA, que es el que vamos a trabajar hoy, pero queda pendiente otro que lo hemos venido trabajando también y la semana entrante, que hay reunión del equipo pedagógico, vamos a tratar de consolidar las afirmaciones sobre eso, que es el famoso aprendizaje ubicuo o la formación ubicua. Que ellos dicen que es un conjunto de estrategias dinámicas que con el apoyo de múltiples recursos tecnológicos y no tecnológicos, que dice que inclusive sin conectividad que van a facilitar el aprendizaje de conocimientos, habilidades, técnicas transversales en cualquier momento, independiente del lugar donde se encuentre el aprendiz y el instructor. En esta presentación hay algunos avances sobre eso, pero no totalmente, de modo que esperamos que en otro momento podamos hacer eso. Y ahora que están hablando del regreso, creo que también hay que revisar el documento de estrategias de acompañamiento y seguimiento a la ejecución de la formación fase 2, porque en ese documento fue donde yo encontré que tienen afirmaciones es decir, ellos dicen que entre el 63 y el 88% del personal de formación está asistiendo. En un sorteo que hicieron el equipo de
de ejercicio de los derechos fundamentales en trabajo, ellos encontraron que era muchísimo más bajo, entonces por eso me llamó mucho la atención que habría que verificar como las cifras. Entonces quería dejar como este contexto de dónde están es decir, qué son las cosas que circulan en el SENA, qué es lo que qué es lo que están entregando y que a veces nosotros no conocemos. Entonces, pero hoy solamente nos vamos a ocupar de los retos y de las oportunidades reinventando el SENA. Vamos a hacer, dale Gerson, vamos a hacer, esta es la diapositiva, vamos a hacer una presentación entre Susana y yo. Y a nosotros nos llamó muchísimo esta diapositiva de los retos porque la analogía nos parecía terrible y entonces, o porque nos parece un hecho, es decir, que estaban tratando de llegar a hacer una mariposa y ustedes saben que la mariposa dura muy pocos días y máximo unas semanas y que lo que sí dura bastante, un poco más, es la oruga. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿qué será? ¿Será que están planteando? Ellos plantean una evolución y nosotros una involución, una pérdida. Dale, Gerson. Esta es la diapositiva. Bueno, entonces vamos a intentar de hacer, allí dice descriptivo. Vamos a tratar de describir lo que hay. Son 85 diapositivas que tienen, y el trabajo de este grupo, y allí dice en qué diapositiva está, por si ustedes le quieren hacer seguimiento. Allí dice D2, sí, es de la diapositiva 2 de la presentación de ellos. El propósito de ellos es identificar variables de cambio con mayor impacto, visionando los nuevos escenarios, tendencias y oportunidades respecto al accionar pertinente del SENA para establecer nuevas formas de lograr metas, las metas propuestas. Pues siempre habían dicho que esto era solamente para la pandemia, pero este propósito nos parecía que era de muy largo plazo, inclusive el comentario que hacemos allí es que nosotros que este era un propósito que superaba la pandemia, y hoy parece que se confesaron que sí, que supera la pandemia, es decir, que y si supera la pandemia, entonces vamos a ver ahora, pues el problema metodológico que esto tiene. Eso lo hacen un equipo que ellos dicen es un equipo futurista, prospectivo, propositivo, positivo, de anticipación imaginativa, adaptable al cambio, creativo. Pero lo que nos llamó más la atención era que ellos plantearan que los miembros de ese equipo eran personas de mente abierta y pusieron entre paréntesis pensar de manera disruptiva. De una vez les digo, este es un documento que está, sobre todo que hay muchísimas expresiones que a uno le llama mucho la atención, entre otras cosas que pues vamos a tener que fortalecer nuestro inglés pues para empezar pues a poder dialogar con el texto. Entonces nos pusimos a mirar, bueno, ¿y qué es disruptivo? Entonces dice que produce una interrupción súbita de algo, ruptura brusca, comportamiento que daña un proceso. Ese muchachito que da guerra todo el día y que acaba con todo es un niño que tiene comportamiento disruptivo. Mejor dicho, lo que nosotros planteamos es que es personas que estén dispuestas a acabar con el SENA. Definitivamente pareciera que es eso. Entonces, pero esa es la caracterización así objetivamente que ellos plantearon de cómo es el equipo. Estos señores conformaron 6 subgrupos. 6 subgrupos, un subgrupo de gestión administrativa que era coordinado por Wilson Rojas, un subgrupo de formación para el trabajo que lo coordina Fermín Beltrán, el de empleo, emprendimiento y Senova que lo tiene Aurelvira Narváez, el de Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, William Orozco, y el de Talento Humano, Leonora Barragán, y el 6º grupo de Internacionalización y Cooperación, Adriana Colmenares. Pues los compañeros han planteado que era muy discriminatorio hacia los trabajadores en general, porque esas características que ellos plantean no eran exclusivas de ese reducido grupo. Es decir, que cómo hicieron para seleccionar ese grupo es como la preocupación de todo el mundo. Y sobre todo que hay muchas personas nuevas, personas que son contratistas, gente que no conoce la historia, que no tiene criterios para el cambio, digamos, históricos del cambio. Y pues esta me pareciera que
que pues esto no tiene como un sustento teórico que haya sido puesto en común de los funcionarios y que nos parecía que el procedimiento había sido como muy excluyente. Entonces, miremos en esos grupos ustedes pueden ver que hay dos grupos que son muy similares, tan similares que cuando asignamos, porque nosotros asignamos que unos compañeros trabajaran por su grupo, los compañeros se equivocaron inclusive de su grupo. Hay un subgrupo que se llama Formación para el Trabajo y otro subgrupo que se llama Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. Esos son dos subgrupos. Como ustedes pueden ver, no hay un subgrupo sobre formación profesional. No hay ninguno. Había uno del sistema y el otro de formación para el trabajo. Aquí sí tenemos una tesis. Aquí nos atrevemos ya porque esta ya es como pues el resultado de todo un proceso. Aquí la tesis sí la podemos afirmar y es que para que nos vaya quedando claro, nosotros creemos que va a desaparecer la formación profesional. Porque no es lo mismo, compañeros, no es lo mismo formación profesional que formación para el trabajo. Y yo creo que como dirigentes deben tener claro que no es lo mismo. La formación profesional es de lo que trata la misión del SENA. Y ojo, es un proceso teórico práctico. Para formación ocupacional de los trabajadores colombianos en todos los niveles ocupacionales, que expide certificados y en el marco de la ley 115 se dice que no tiene ciclos propedéuticos ni requisitos académicos. Tiene como ente rector al SENA y no es educación formal. Entonces, la formación para el trabajo, por el contrario, hace parte de la educación formal, está reglada por el MEN, tiene ciclos propedéuticos y en estas propuestas que aparecen en estos días, el ciclo propedéutico es claro en todas las estructuras modulares que hay por ahí. Esas estructuras modulares hablan de que hay un nivel de técnico y un segundo nivel de tecnólogo, y entonces hace un ciclo propedéutico entre técnico, especialización técnica, tecnólogo, especialización tecnológica. Entonces, en formación profesional no debería haber ciclo propedéutico. Así estuviéramos formando en todos los niveles ocupacionales. Entonces, la hipótesis que vamos es que van a desaparecer la institucionalidad SENA para formación profesional. Es decir, que se está haciendo un cambio del lenguaje. Entonces, ustedes ven, ahí ya no se habla de formación profesional, no hay, es impresionante. Además, nosotros hemos ido apropiando de una manera impresionante el lenguaje que ellos nos proponen. Inclusive ha sido una lucha en estos días para decirle a los compañeros, no hablen de colaboradores. Generalmente se habla de colaborador, es decir, inclusive Aló, hola Rodrigo. Aló. ¿Cómo estás? Susana. Bueno, ok. Susana. Vale, chao. Susana. Sí, te escucho. Rodrigo que llamó. El micrófono. Sí. Bueno, sí, entonces. Cerrar el micrófono, Parito, dale. Tiene, entonces, se habla pues por ejemplo, los cambios se están dando en el lenguaje. Entonces, esa es una primera afirmación que esa sí queríamos hacerla, sí queríamos plantear una hipótesis y la hipótesis es que al desaparecer la formación profesional, desaparece la misión y está seriamente comprometida la ley 119. Entonces, porque nosotros siempre nos aferramos a que el cambio no pasa porque el sustento es nuestra ley, pero están atentando contra la ley desde adentro, desde el lenguaje, y vamos a ver cómo le van dando duro a eso. Bien, este procedimiento, digamos, este grupo trabajó exactamente 8 semanas. Ese fue el tiempo en el que plantearon esta renovación. Fueron en 8 semanas.
nosotros creemos que realmente no fueron 8 semanas, porque detrás de esto, nosotros creemos que está todas las tesis que viene trabajando desde hace unos buenos días Everest. Es decir, el lenguaje de Everest, lo que pasa con Everest, lo que pasa en el aprendizaje ubicuo y demás, es donde aparece, es decir, donde se manifiestan expresiones que aparecen aquí. Entonces, la ruta de trabajo que esta gente hizo, ellos hicieron una ruta de trabajo que empezó el 14 de abril. Ellos primero hicieron la primera ruta, la primera fase de trabajo fue soñar el SENA del futuro. Ese sueño del SENA del futuro fue una lluvia de ideas, ¿sí? Es una lluvia de ideas que parece que es una metodología que usan para formular proyectos o para hacer productos tecnológicos, no sé. Entonces hacen una lluvia de ideas, entonces la gente saca una preidea, trabajaron una semana del 14 al 21 y sacaron 498 preideas. Luego ellos en la semana del 21 al 28, en la siguiente semana, envisionando ya el SENA del futuro, sacaron las ideas y salieron 67 ideas. Pasaron esas ideas por un colador y entraron a la tercera etapa que se llama Construyendo al SENA del futuro y plantearon un producto que se llama prototipo, ¿sí? Es decir, que pues algunos tendrán una explicación mejor para que se llame prototipo y no se llame proyecto, o bueno, no sé qué, porque uno como que no le queda claro, es decir, cuál es la definición de qué características debería tener un prototipo, porque los prototipos que uno vio, que aquí les vamos a mostrar, es decir, son muy distintos, pareciera que no tuvieran las mismas características. Bueno, compañeros, entonces, finalmente tiene 19 prototipos. Lo que quedaron fueron 19 prototipos esos son los 19 prototipos que vamos a intentar presentar o presentarnos, describir de una manera rápida algunos. Ellos, para poder hacer, ellos nos muestran a nosotros ahí en la página sexta, hay una serie de elementos de contextualización. ¿Tú puedes identificar, Susana, cuáles son los elementos de contextualización? Claro que sí, Amparo. En los elementos de contextualización, ellos plantean que van a crear un cierre consideran que hay un cierre de fronteras a nivel mundial, consideran que se proyecta una caída del PIB global, o sea que va a haber muchos menos ingresos, consideran que va a haber un crecimiento de la pobreza extrema en Latinoamérica, llegando a 90 millones de personas, que la economía mundial se va a contraer al 2%, que la tasa de desempleo para marzo a nivel nacional fue del 12,6% y ellos esperan que eso siga aumentando, que tienen que reinventar las industrias del sector naranja, que son entretenimiento, teatro, cine, discotecas, turismo, entre otros, y de la oferta laboral de las empresas, que dan fortalecimiento a los sectores de salud, alimentos, productos para el hogar y TICs a través de la digitalidad, desarrollo de software, contenidos digitales, robótica, la Big Data, entre otras, que hay distanciamiento social y estrictos protocolos de prevención para el funcionamiento presencial y que hay un incremento del riesgo psicosocial de los trabajadores colombianos. Es curioso que en la parte de fortalecimiento del sector de salud, por ejemplo, realmente el sector salud no es que esté fortalecido. El sector salud lo único que tuvieron es que inyectarle muchos recursos para tapar un poco las deudas que tenían, pero el sector salud como tal, todos podemos evidenciar que no está fortalecido. Y en la reinvención de las industrias del sector naranja, esas industrias que postulan ahí, entretenimiento, teatro, cine, discotecas, turismo, son las industrias que en este momento son más afectadas por la situación de confinamiento y son las que a más largo plazo van a terminar con muchas más problemas porque no se van a abrir sino hasta dentro de mucho tiempo. Entonces, esas industrias que el plan de desarrollo había colocado como que son de su sector, entonces quedan totalmente eliminadas del panorama del plan de desarrollo.
Bueno, compañeros, entonces ustedes pueden interpretar que le llama a uno muchísimo la atención que ellos contextualicen la reinvención del entretenimiento, el cine y todo el turismo y demás, cuando son los más afectados y a largo plazo van a seguir siendo afectados. No sé, a nosotros nos pareció que ya había un poquito de distorsión de la realidad, quién sabe, es decir, quién lo propuso, porque nos parece un poquito psicótico. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva tiene un gran interrogante, porque los escenarios aplicables que hay ahí son como muy sorpresivos. ¿Los puedes explicar, Susana? Sí, claro. Dice, en el 2021, o sea, para el próximo año, disminuye el 10% del presupuesto general del SENA debido a la reducción del pago de parafiscales, FIC, monetización e ingresos varios. Los servicios del SENA son digitalizados y prestados en su mayoría de manera virtual, incrementando su demanda. Disminuye la demanda y aumenta la deserción en servicios institucionales presenciales. Se presentan cadenas de contagio en varios centros de formación que obliga a cerrarlos temporalmente. Los cursos para formar trabajadores se liberalizan y las multinacionales serán competencia del SENA. Los medios digitales solo pueden llegar a un número limitado de usuarios en los centros. Nos deja pensando por qué ellos pueden afirmar en este momento, por ejemplo, que el 10% del SENA ya quedó reducido. ¿Por qué pueden decir que va a haber cadenas de contagio en varios centros del SENA? En este momento, desde el cierre, no hubo casos, sino hasta mucho después y muy pocos, pero ¿por qué establecen que va a haber cadenas de contagios en varios centros de formación? Nos decimos, por eso será que los mecanismos de bioseguridad no están saliendo a tiempo, por eso será que no hay suficientes materiales de bioseguridad para los instructores y para los aprendices, o será que están previendo que haya cadenas de contagio y necesitan cerrarlos para mantener a la gente por fuera? Y los cursos de formar trabajadores se liberalizan y las multinacionales serán competencia del SENA. ¿Desde cuándo las multinacionales son admitidas como competencia del SENA, siendo el SENA una institución del Estado y prestando un servicio público? ¿Desde cuándo las multinacionales son competencia de un servicio público? Entonces, nos da mucho que pensar lo que ellos consideran como los escenarios aplicables al SENA en la diapositiva 7 de esa presentación. Sí, Amparo. Bueno, ya. Bueno, compañeros, entonces, pues esos escenarios que ellos plantean son muy sospechosos, pero muy sospechosos. Es decir, que ellos se planteen en esos términos, y entonces cuando uno ve lo que pasa, sobre todo del escenario de que los cursos para formar trabajadores se liberalizan, hágame el favor, pues ya porque los tienen liberalizados, porque ya le metieron la mano las multinacionales, porque las pusieron de cabeza acá. Y entonces ahora vamos a ver comentarios de lo que está pasando con la oferta, con el diseño y con la oferta de eso. Bien, compañeros, el primer trabajo, el primer grupo es el de formación para el trabajo, ya lo habíamos dicho. En formación para el trabajo, ahí aparecen 3 numeritos. Esos numeritos, ¿qué significan y qué van a significar en adelante? Que primero hubo 23 preideas, luego tuvieron 12 ideas y quedaron dos prototipos. ¿Sí? Eso es lo que significa eso, 23, 12, 2. Es decir, que estos presentan 2 prototipos. El primer prototipo, que yo digo que lo tenemos que ver luego más adelante ya en detalle, es el de la ubicuidad de la formación profesional. Ellos dicen que esa ubicuidad de la formación profesional, es decir, que se va a hacer, van a traer algo que se trabajó en el SENA en los años 70 y que teníamos en los años 70, que eran los bloques modulares, que el aprendiz, básicamente aquí estamos yendo como rápido, que el aprendiz podrá autogestionar su ruta formativa, que va a haber reconocimiento de saberes previos o de la certificación de competencias laborales, que siempre tendrán sesiones asincrónicas y
que pueden acceder a procesos formativos ofertados en otras latitudes. Eso es básica, eso es como la ubicuidad, como les digo, es como un esquema rápido, porque creo que lo debemos ver luego más preciso con la siguiente presentación de ellos. Y el segundo elemento dice Centro de Formación para la Creatividad, la innovación y el fortalecimiento de la producción SENA. Bueno, aquí ya se empieza como a develar de que los centros de formación, los centros del SENA van a ser centros de producción y que tienen más como la idea de prestarse para un momento del proceso. ¿Por qué? Porque se supone, entonces dicen ellos, el desarrollo de las habilidades técnicas es mediado por tecnologías blandas y duras. Observen la palabra mediado. Durante una época, inclusive a pesar de que discutíamos eso, se planteaba de que el instructor era fuente de conocimiento. Y generalmente se plantea, el profesor es fuente de conocimiento. En este momento ya el instructor no es fuente de conocimiento, sino mediador del conocimiento. Y eso es absolutamente distinto, ser fuente a ser mediador. Entonces, dice, mediado por tecnologías blandas y duras. Entonces, ¿qué dice? Que la tecnología blanda son las TIC y los simuladores. Eso sirve para aprender la teoría. Y dos, la tecnología dura es prestar servicios y fabricación de productos. Entonces, eso que ya ahí también podemos hacer afirmaciones. Una afirmación es que cambia totalmente el procedimiento de formación, es decir, lo que está ahora ya eso no existe. Que la formación es individualizada. Ojo, el usuario, porque ahora ya se llama usuario, el aprendiz es un usuario de una ruta de formación. El aprendiz no se matricula a un programa. Ellos dicen, se matricula al SENA y es usuario de una ruta de formación, no de un programa, ¿sí? Él cambia totalmente la didáctica. La didáctica es virtual, colaborativa, como dicen ahora, con métodos inmersivos, bootcamps y clínicas. Ahora Susana les explica qué es eso. Pero antes de que Susana les explique, quiero decir lo siguiente para que les quede claro. La formación profesional es teórico-práctica. Eso es distinto a decir que es teórico y práctica. Entonces, de ahora en adelante, la formación profesional es teórico y práctica. Teórica la van a aprender a través de las TICs y los simuladores, y práctica cuando van a las unidades seguramente de producción, a la empresa, a prestar servicios y a fabricar productos. Que quede claro eso. Entonces, aquí también tenemos una tesis. La formación no es, aquí hay un error, perdón por el error. La formación no es teórico-práctica hoy, sino Amparito, práctica. perdón. Sí, está bien. Sino teórico y práctica, son dos cosas distintas. Esa es una discusión. Ojo, compañeros, la I es que la separa. Nosotros decíamos, es teórico-práctica en etapa lectiva y es una apropiación de todos los procesos en la etapa productiva. Entonces no era la etapa práctica, es etapa productiva, que es distinto, porque la formación es teórico-práctica, la formación profesional, no teórico y práctica. Hoy, como la plantean ellos, es teórico y práctica. Entonces, lo teórico, seguro, para eso es que sirven las multinacionales. Susana, te devuelves un momentico. Ve, Gerson, te devuelves un momentico para que Susana les explique a los compañeros qué significa los bootcamps y las clínicas y eso, cómo se hace y todo.
Sí, o sea, ellos están implementando una serie de situaciones de aprendizaje que utilizan en Norteamérica, en los cuales las personas en los bootcamps hacen reuniones dentro de las cuales se toma un tema específico o una condición específica y durante un determinado tiempo solamente se trata de esa condición. Yo creo que muchos de ustedes de pronto vieron o participaron en los bootcamps de inglés que hicieron el año pasado. Entonces reunían a un grupo de aprendices, a un grupo de instructores y se suponía que hacían actividades solamente utilizando el inglés. Entonces se supone que queda inmerso, se dice inmersión dentro de un tema. También se pueden hacer bootcamps de mercadeo. Entonces se reúnen y todo el tiempo están en función de aprender sobre mercadeo o hacer casos prácticos sobre mercadeo o vender elementos a partir del mercadeo, les ponen análisis de casos. Eso es un bootcamp, o sea, reunirse un grupo de personas para tratar un tema específico durante determinado tiempo. Y el de las clínicas parte también de una concepción que tienen de que la persona que desarrolla una actividad puede reunirse con un experto y ese experto le da elementos para que mejore su desempeño a partir de la intercambio o de la observación de cómo lo hace la persona que entra a la clínica. Entonces le dan tips o le dan trucos o le dicen, mire, es mejor que usted coloque esto así o así. Por ejemplo, en los deportes se utilizan mucho las clínicas en tenis, las clínicas en golf, las clínicas aún en fútbol las utilizan y entonces hacen intercambios a veces de técnicos para que el técnico de un equipo le haga clínicas al de otro equipo para que vea cómo puede cambiar el pie para dar el gol mucho más con más amplitud o menos amplitud. Eso corresponde a las clínicas. O sea, que la persona ha desarrollado un aprendizaje y va y de pronto lo medio perfecciona o recibe elementos que lo pueda perfeccionar con un experto. A eso se refiere eso. Bueno, gracias, Susana. Compañeros, a la tesis anterior le faltó fue la palabrita hoy, ¿no? Para que sepan, ¿sí? Hoy, si te devuelve Nelson Perfect, hoy la formación no es teórico-práctica, sino teórico y práctica. Le faltó la palabra hoy para que sepamos. Sigamos entonces. Bueno, entonces, hoy, exacto. Gracias. En la siguiente, es decir, vamos a mirar seguimos con el grupo de formación para el trabajo, ¿cierto? Aquí ya vamos a ver lo que pasa con los egresados, ¿sí? Los egresados, entonces, los egresados, se plantea que los egresados están en su sitio, ¿sí? Y los egresados van a se los va a invitar a que que hagan procesos de certificación internacional, que tengan las insignias destacadas de la industria. Y hoy me contaron, porque el director y a nosotros nos dijeron en una reunión de la dirección que todos los cursos de estas multinacionales eran gratis. Sí, el curso es gratis, pero la certificación tienen que pagarla. Bueno, ese fue como el descubrimiento que hicimos hoy. Y la idea es que salió una nueva expresión, que es el extensionismo tecnológico, y es el desarrollo de retos sectoriales, comunitarios, es decir, que la gente haga extensión, un trabajo de extensión en las comunidades, en las empresas, ¿sí? O en las comunidades o en las empresas, dice, que permitirá el patrocinio de soluciones técnicas, tecnológicas de desarrollo aplicado e innovación en procesos empresariales e industriales. Y entonces aquí sí los dejo con Susana para que les explique qué es eso de la producción in-house y spin-off, porque cuando nosotros vemos eso, esta parte de formación para el trabajo se amarra mucho con la siguiente grupo, que es el de innovación y emprendimiento. Susana, porfa. Claro, la producción in-house es la producción que se refiere a la producción en el mismo sitio de aprendizaje, o sea, que no se hace una producción en una empresa o en un sitio aparte, sino que se hace en el propio sitio donde está la persona ubicada.
y dice que esa producción promoverá el desarrollo de spin-off. Spin-off es un término que a nivel empresarial corresponde a cuando se hace una escisión, o sea, de una empresa sacan dos empresas. En el ámbito universitario, en la producción universitaria, lo llaman a unos grupos universitarios que inician iniciativas de producción de prototipos durante su tiempo de estudio universitario, y esos prototipos luego son obtenidos, ¿sí? Se convierten en empresas o se convierten en prototipos que pueden llegar a ser comercializados. Entonces, ellos más o menos plantean de que se empiezan a elaborar productos desde la etapa productiva, aunque ellos no la llaman etapa productiva, sino en la respuesta a necesidades de las empresas, y esos grupos vienen a crear prototipos que luego serán validados y saldrán al mercado con un proceso de registro de patentes. No dice las patentes si van para los aprendices o para el SENA, eso no lo dice, pero que luego el registro de patentes, esos productos que salen de esos grupos spin-offs técnicos que están con instructores, con aprendices y a veces con expertos, vienen a ser comercializados, que es lo que después hablan como también exportación. Bueno, ellos, es decir, aquí plantean una cosa que es muy peligrosa y que pues a veces siempre lo han manipulado, desde Montoya los han manipulado, y es que ellos dicen que de esa manera el egresado se va a convertir como en un influenciador. Es decir, el egresado va a tener respeto de su comunidad, respeto de todo, de su entorno, porque pues ahora están apoyando la producción, están apoyando los diferentes sectores productivos, están entregando ideas para el desarrollo de productos. Bien, entonces, sigamos. Bien, esa es la primera. Entonces, antes de pasar a la segunda, quiero decir, en esa primera hay dos cosas. Desaparece el concepto de formación profesional que ya teníamos estructurado como un proceso educativo teórico práctico que se desarrollaba en una etapa lectiva y una etapa productiva. No, acá es un proceso de formación teórica que se hace a través de formación digital, virtual y demás, y una etapa práctica donde desarrollan, es decir, sirven a procesos, hacen productos y demás. Es decir, eso ya como que queda claro, eso es desestructura todo lo que hasta ahora conocíamos. Bien, el segundo grupo, es decir, el primer grupo y el segundo grupo son los que más duro, hay tres que les da muy duro a lo que existe hasta ahora. El tercero, que creo que es el de la doctora del Valle del Cauca, es el de empleo, emprendimientos Senova. Este grupo partió de 43 preideas, filtraron y llegaron a 6 ideas, y hoy tienen 4, la propuesta son 4 prototipos. El primer prototipo es Renova, que lo llaman Renova, que es el ecosistema para la innovación, la investigación y el desarrollo. El segundo se llama APE, inteligente y amable, para mejorar la experiencia del usuario. Eso es como mejorar la plataforma. El tercero es Invierte con el SENA, crowdfunding. Y el cuarto es modelo para la gestión de la información, que lo llaman minería de datos. Los términos son muy sugerentes, muy llamativos. Vamos entonces a mirar qué es lo que estos señores proponen. La pregunta que nosotros nos hacíamos y les hacíamos a la dirección cuando cambiaron los grupos, la pregunta es, ¿por qué Senova sale de formación profesional? Esa era la pregunta que nos hacíamos. ¿Por qué mandan a Senova, sacan a Senova de formación profesional y la mandan para empleo? Era un interrogante muy grande, no entendíamos por qué. Es decir, si la investigación era para desarrollar conocimientos para ¿qué? Para los programas de formación, para lo demás. Es decir, eso cambia totalmente.
Ya no es investigación para impulsar, darle nuevos contenidos, nuevas herramientas a los programas de formación profesional, sino que esto es para otra cosa ya, es decir, esto es del SENA para afuera. Entonces, la hipótesis es que allí hay un cambio, vamos a ver unas afirmaciones generales y luego pasamos a ver poco a poco, ahí hay un cambio estructural fundamental, porque han hecho una asociación entre investigación y emprendimiento, ¿sí? Es decir, el que investiga y el que emprende son muy creativos, es más o menos eso. Pero lo más increíble es que nosotros todo el tiempo hemos debatido, nosotros decimos, hola, ¿qué pasa con esas redes de conocimiento? ¿Que esas redes de conocimiento suplantan la estructura de los centros de formación? Amparito, perdón. Esa red de conocimiento suplantan. Amparito. ¿Ah? Disculpa. Es que si Susana no cierra el micrófono, no te escuchamos. Bueno, entonces nosotros hacíamos esa pregunta y entonces decíamos que por qué la red de conocimiento, que la red de conocimiento nos parecía que eran como una superestructura por encima de los centros de formación. Y nadie como que explicaba eso, inclusive escribimos un tabloide sobre la red de conocimiento, no entendíamos qué pasaba, pero eso viene desde hace 2 años y entonces ya ahora sí entendemos a qué responde. Es decir, aquí eso se asocia a esa investigación, ese emprendimiento se asocia a la red de conocimiento. ¿Sí? Entonces, la afirmación que ellos hacen es que todo empresario es un creativo, que el emprendedor necesita recursos, que es necesario entregar esos de recursos de Cenova a los emprendimientos empresariales, comunitarios, a emprendedores, a estudiantes, es decir, ya eso es hacia afuera. Hay que generar semilleros de empresas, ya no semilleros de investigadores, sino semilleros de empresas. Se desdibuja el centro, ya no es un centro de formación, sino que es un centro de unidades de producción, un tecnoparque, son laboratorios y son tecnoacademias. Entonces, ahora sí, para que Susana pueda abrir Susana explica y yo cierro el mío entonces. Dale, Susana. Gracias. Nosotros nos preguntamos qué quería decir todo los recursos de Cenova. Como ustedes saben, los recursos de Cenova son bastante amplios porque son los recursos que anteriormente el SENA le daba a Colciencias y que se recuperaron para el SENA en la época de Gina. Por eso Cenova contiene tantos recursos que han servido para algunos proyectos muy buenos, otros no buenos, pero contiene una gran cantidad de recursos. Esos recursos Cenova, a como está pretendido ahora, se van a ir a semilleros de investigadores, no necesariamente SENA, a semilleros de empresarios y a fortalecer lo que ellos llaman la investigación dirigida a la creación de prototipos. Las personas que seguramente plantearon esta propuesta tienen una visión de mercadeo muy fuerte, de sistema de consumismo, o sea que yo tengo que inventarme cosas que los demás consuman y ganar recursos económicos por eso. Entonces solamente lo plantean en función a que tienen que generar ideas que ellos llaman innovadoras para ser comercializadas posteriormente a través de la institución. Entonces, ellos plantean lo que ustedes están viendo en este momento. Hay dos, la parte central donde están los laboratorios de innovación social y empresarial, que pueden ser físicos o virtuales, ese es el eje de lo que realmente va a estar en los centros. Ellos reciben un plan corporativo, que me imagino que serán unos proyectos generales, y reciben insumos de las necesidades de las empresas que están allá abajito, necesidades y oportunidades. De esas necesidades filtran lo que ellos consideran que puede ser del portafolio de servicios del centro o de la red, no queda muy específico, ¿sí? Y de eso determinan unas ideas, ¿sí? Esas ideas las trabajan solo con metodologías de innovación blanda, o sea, con workshop, con trabajo equipo, reuniones
Pasó. Susana, te perdimos. Se fue el sonido. Te perdimos, Susana. Susana, perdimos tu idea. ¿Se desconectaría? Está conectada, sino que no tiene audio. Ya le estoy marcando, Amparito. Ahora sí se... Anita, te perdimos cuando estabas explicando el embudo. Ajá. Bueno, ok, hágale. Amparito, que continúe, que mientras ella se vuelve a conectar. Ok. Bueno, compañeros, claro que como la experta en este es Susana y yo no explico tan bien como ella, entonces lo que queríamos decir es, ella bien lo dice, el punto ese de los laboratorios de innovación social y empresarial es el eje de lo que nosotros creemos que van a ser los centros. Ustedes pueden ver en la flecha grande de abajo que lo que entra a ese embudo son necesidades y oportunidades de las empresas, de la comunidad, de los emprendedores y de estudiantes. Entonces, es decir, ese sentido que tenía Cenova antes, ese ya no se da. Y bueno, y el punto final vemos que es una mejora en productos y servicios de empresa de base tecnológica. Es decir, lo que estamos viendo es que es un proceso que ya no es para el desarrollo de la formación profesional, sino que es el desarrollo de la empresa. Dale a la otra, Gerson. Bien, aquí es donde nosotros podemos mirar, es decir, cómo la solución de red de innovación, cómo todo queda asociado a las redes. Entonces nosotros decíamos, si será que esto es lo que va a pasar con las redes, es decir, que este es el papel que se pensaba que tiene la red y que va a ser la red la que va a generar pues todos los mecanismos y todos de los procesos que se da, porque uno quedaba como muy aterrado y por qué salió de formación profesional. Entonces pues acabamos que es cómo la red de innovación entonces es un articulador, ¿sí? Cómo presta servicios, pero orientados a unos usuarios que han sido identificados y se trabajan focos estratégicos. Bien, nosotros traemos esta diapositiva para que ustedes la miren, ¿sí? Porque pues el que va a articular todo es la red. Sí, es decir, que eso es lo que ellos llaman la cultura organizacional y la gestión del conocimiento y el sistema de información lo va a hacer la red. Lástima que Susana no esté para que explique la siguiente diapositiva que es regia, porque ella lo hace mucho mejor que yo. Dale a la siguiente. Aquí vemos, miren compañeros, que están las empresas, ¿sí? Que son pymes pequeñas y grandes, que hay unos emprendimientos, ¿sí? De base tecnológica tradicional, emprendimientos sociales, bueno, y demás, que hay una comunidad y un territorio, es decir, que son locales, nacionales, internacionales, y hay un proceso de formación, ¿sí? Mire cómo la formación pasa por encima de la comunidad del territorio, toca el emprendimiento, pero el emprendimiento va directamente a las empresas. Entonces, eso es lo que les damos. Entonces, el emprendimiento y la innovación no es para la formación profesional, como dicen el estatuto. Es decir, aquí también ya pasamos pues, a que se superan ciertas cosas, entonces ya
el estatuto decía que la investigación era una investigación aplicada para el servicio de la formación profesional. Ya no, eso no es para eso, eso es para otra cosa. Por eso no está en formación profesional definitivamente. Sigamos la siguiente para redondear. Entonces, ese proyecto de Cenova, de Renova, tiene una población destinataria que no, distinta de que no son los trabajadores colombianos. Ahora los actores de ese sistema, dice ahí, y lo pueden buscar en la diapositiva 24, dice pues los que teníamos antes, el aprendiz, el formador, el investigador, pero son los estudiantes, los docentes y otras instituciones educativas. De modo que eso es, pues para que puedan hacer prácticas otros actores. Entonces la población destinataria del SENA ya no son los trabajadores colombianos, la población destinataria son todos estos señores. Démosle. Bien, el segundo proyecto se llama APE, inteligente y amable para el usuario. Básicamente, cuando uno revisa todo lo que hay ahí para mejorar la experiencia del usuario, el segundo proyecto, inclusive como ustedes ven, no le dimos como mucha música para traer acá, porque lo que propone es un mejoramiento de la plataforma para que la gente pueda entrar, salir y hacer lo que tenga que hacer en la plataforma. Pero el tercer proyecto sí es increíble, es increíble, y es que el SENA se llama Invierte con el SENA Crowdfunding, se llama así. Es decir, y entonces nosotros pusimos a mirar, bueno, ¿y eso qué es? Y eso es que van a buscar fondos por plataforma, es decir, van a orientar desde empleo, van a orientar para que la gente busque fondos por plataforma para hacer sus emprendimientos o los prototipos. Es decir, que van a buscar mecenas, entonces va a haber un micromecenazgo, entonces van a buscar dónde están los mecenas para eso. Este crowdfunding, o es decir, o ese micromecenazgo, es lo que completa, pues, el complemento al emprendimiento. Y ya lo dije, es una plataforma para conseguir recursos. Por supuesto, no hay necesidad de etapa productiva porque usted hace su prototipo y eso es la práctica, porque como ya dijimos, es teoría y práctica. No hay necesidad de etapa productiva. Y de hecho, desde ya se llama la práctica. Hay gente, ya hemos venido cambiando el lenguaje. Hace mucho tiempo ya no decimos etapa productiva, sino que decimos etapa práctica, y eso pues se redondea aquí. Miremos la plataforma de crowdfunding para que podamos mirar la siguiente diapositiva. Entonces, compañeros, pues miren que allí hay unas plataformas, está la Baki, que muchos lo conocemos, o los que aportamos o los que aportaron a Noticias 1, entonces se metieron, entonces decía metas a la vaquita y la no sé qué, si tal, y entonces hay varios. Susana, ya está Susana. Susana explica esto mejor que yo, que siga. Dale, Susana. Gracias, Amparo. Las plataformas, sí, lo que está diciendo Amparo es perfecto. La vaquita funcionó muy bien, recogió muy buenos recursos, permitió que el noticiero continuara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los usuarios aportaban de acuerdo a su propia decisión, ¿sí? Y los recursos que aportan van a un proyecto en específico. En este caso, para el ejemplo que dio Amparo, el proyecto era pagar el gasto de Noticias 1 durante un año, ¿sí? Hay otras plataformas, ahí aparecen dos, la CHEP y A2 Censo, y hay otra que está Marketing. ¿Ellos qué hacen? Comparan 4 plataformas de crowdfunding. ¿Qué es crowdfunding? Crowdfunding es la ubicación de fondos, más o menos. Entonces, así como Noticias 1 necesitaba recoger fondos para poderse trastear a otra empresa de televisión, pues alguien necesita fondos para poder financiar un proyecto. Entonces, colocan sus proyectos en estas plataformas, personas que están interesadas en financiar proyectos, personas que están interesadas en conseguir ideas nuevas en algo,
Entonces entran y financian los proyectos. Algunas lo hacen en forma totalmente desinteresada, otros lo hacen a partir de un acuerdo con la persona que tiene el proyecto para que si el proyecto tiene éxito, ellos tengan una participación económica dentro del éxito. O sea, no es solamente de buena voluntad. Entonces, las están comparando referente a 5 elementos, a recompensas, préstamos, equity, que corresponde a capital, a cobro y a cofinanciación. Entonces, fíjense que 2 de las empresas, 3 dan recompensas, solo una da préstamos, ninguna da capital, y los cobros corresponden al porcentaje de los recursos que consigan para el proyecto, queda en nombre de la empresa, porque lo que ellos hacen es que si yo le recojo a usted una determinada cantidad, acuerdan un porcentaje de esa cantidad para el funcionamiento de la plataforma. O sea, la plataforma tampoco lo está haciendo de honoris causa. Y el elemento de cofinanciación. Nosotros deducimos que ellos están planteando crear una plataforma de crowdfunding que se llame Sena Acelera y que ellos sí le van a dar recompensas, le van a dar préstamos, le van a dar capital, no van a cobrar y van a dar cofinanciación. Entonces, si observan, es una visión de mercadeo en que dicen en qué se diferencian, en que hay ahorro, en que van a tener plata disponible y en que las ganancias pueden llegar a ser mayores. Entonces, están planteando crear una plataforma Sena Acelera para financiar proyectos seguramente de los usuarios de los laboratorios que van a formar nuevos prototipos y nuevos elementos que puedan ser comercializados posteriormente. Sigue, Amparo. Bueno, entonces, el cuarto proyecto de este colectivo es el modelo para la gestión de la información, minería de datos. Bueno, aquí Susana va a explicar de ahora en adelante esto, donde se muestra que la información es una mercancía. Es decir, ya la información no es pues para el conocimiento ni nada, sino que la información es una mercancía. Dale con la sinergia de ideas, Susana, y demás. ¿Te fuiste? Susana, perder. No, aquí estoy. Dale con Ya. las diapositivas. ¿Sí me escuchan? Ya. Ustedes saben que uno de los elementos más valiosos en este mercado mundial es la información. ¿Por qué? Porque todos los parámetros de mercadeo se basan en el conocimiento de las personas que van a ser potencialmente usuarias de los productos o de las ideas o de las pretensiones que yo tengo. Si yo conozco que alguien necesita comprar zapatos morados, ¿sí? Y le encantan los zapatos morados, pues lo que hago es que produzco zapatos morados para darle gusto a la persona que quiere zapatos morados. Y si voy a instalar un almacén, pues ubico un almacén en donde yo he obtenido la información de que viven más personas que les gustan los zapatos morados. No pongo el almacén en un sitio donde a todas las personas les gusten los zapatos blancos y yo voy a vender zapatos morados. Más o menos es la idea de para qué utilizan la información que conocen de los clientes en la toma de decisiones de mercadeo. Por eso han creado tantas regulaciones en cuanto al manejo de la información. Ustedes han oído también los últimos escándalos que a partir de la obtención de información que tuvieron, por ejemplo, para las elecciones de Estados Unidos, ellos utilizaban mensajes específicos para poblaciones específicas referente a lo que ellos planeaban que podía ser el programa de gobierno de un determinado candidato y eso buscaba influenciar la forma de aceptar el candidato y algunos consideran que ese tipo de influencias, que es lo que a Trump lo tiene pues, caminando en la cuerda floja, llevó a que las personas fueran manipuladas para tomar un cierto tipo de decisiones. Entonces, la información en este momento es uno de los elementos más valiosos, aún más que muchos de los minerales. Entonces, por eso ellos lo llaman minería de datos, porque van y buscan los datos en donde pueden obtenerlos. Entonces, también por eso nace nuestro enojo de que el SENA le haya entregado, por ejemplo, a Likelink y a Amazon
todos los datos y los contactos de todos los aprendices y de todos los usuarios de la plataforma Sofía, porque pues eso tiene un valor en el nivel de mercado que supera los billones de pesos, tener la acción de poder en nombre y con autorización de la fuente, utilizar los correos de todas las personas para enviar mercadeo. Eso cuesta, eso es plata. Entonces, eso corresponde a que los datos me generan conocimiento, pero ¿qué conocimiento me genera? En que yo sé dónde tengo que tomar las decisiones, lo que le comentaban. Si yo sé que a la persona le gustan los zapatos morados, pues entonces tengo algo que el otro no tiene. Posiblemente la competencia de los zapatos no sabe que hay un determinado grupo de personas que adoran los zapatos morados. Entonces, ese conocimiento me da un valor. Ese valor me ayuda a tomar las decisiones que sean más acertadas de acuerdo a mi interés de vender mis zapatos morados, ¿sí? Y también me determina que esas personas de zapatos morados, yo les averiguo cómo les gustan los zapatos, si con puntillita o con tacón anchito o con la punta derecha o con la punta redonda. Entonces, si alguien por allá de esas lluvias de ideas que ellos hacen, dicen, no, a mí me gustaría una punta que terminara en estrella y a mí se me ocurre hacer un zapato que termine con la punta en estrella, entonces estoy haciendo un proceso de innovación, que es lo que nos hacen todas las veces los influencers allá en las redes sociales, ¿sí? Y eso se convierte en una oportunidad de vender mis zapatos sobre los de los demás. Entonces, todo el tiempo la competencia del mercadeo está en obtener datos e información de los futuros usuarios y convertirlo en tomas de decisiones para tal. Ellos esperan que el SENA haga exactamente lo mismo, que obtenga datos y que a partir de esos datos se maneje como una entidad de mercadeo y tome decisiones, tome elementos de innovación que lo plantean como solución a unas determinadas empresas y eso le genere oportunidades de mercadear los productos o de vender en el mercado con patentes los productos que se produzcan en la entidad. Sigamos, Gerson. Bueno, entonces la información, como decía, se convierte en una mercancía, ¿sí? Y nos plantean el flujograma de esa información. Como ustedes pueden ver, tiene dos elementos, unas fuentes internas y unas fuentes externas. En las fuentes internas observen que están los elementos de la entidad como formación, intermediación, emprendimiento, investigación, o los previos y otros. Y unas fuentes externas que son las entidades del gobierno, las entidades departamentales, el sector productivo, los organismos internacionales y, oh sorpresa, encontramos que también las mesas sectoriales. O sea, si las mesas sectoriales es una fuente externa, prevemos, dentro de lo que hemos estado analizando, que las mesas sectoriales salen del SENA. ¿Por qué? Porque entonces si fueran fuente interna estarían ubicadas como fuente interna y no como fuente externa. Entonces prevemos también que ellos tienen proyectado que las mesas sectoriales salgan del SENA. Ellos plantean que todas esas dos fuentes van a un gran elemento de almacenamiento, que más adelante lo veremos como un cloud cluster, o sea, un almacenamiento en la nube, ¿sí? Que ese almacenamiento son manipulados, son filtrados, son organizados de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Esa preparación de los datos, que es filtrarlos y organizarlos me refiero, ¿cuántas mujeres de entre 20 y 30 años les gustan los zapatos de punta? ¿Cuántas mujeres entre 20 y 30 años les gustan los zapatos morados? Entonces, la información que se recibe de todos empiezan a filtrarlos para cruzar y sacar un prototipo de posible usuario y de personas que estarían dispuestas a comprarme mis zapatos morados. Entonces, esa preparación de los datos va a la inteligencia organizacional, ¿sí? Y ellos se suponen que a partir de esos datos toman las decisiones correspondientes a administración del talento humano, al cumplimiento de metas, a la contratación, a la oferta de servicios institucionales, a la gestión financiera y a la gestión administrativa. Como ustedes ven, ya no es que el centro de formación busca cuáles son las necesidades, las oportunidades dentro de su región, cuáles son las necesidades sociales del sitio donde está el centro, sino que son los datos que se han recogido mediante cualquier tipo de instrumento los que van a ser el insumo para que la institución tome los datos.
y los convierte en decisiones institucionales. Y las mesas sectoriales, según lo que nosotros encontramos, están saliendo de la institución. Sigamos, Gerson, por favor. Bueno, entonces la implementación del sistema nos dice que hay 3 plazos, un corto plazo, un mediano plazo y un largo plazo. Como ustedes pueden ver, el corto plazo ya se está cumpliendo. Ellos ya conformaron un equipo de trabajo, eso ya está funcionando. Tienen contratado una persona líder del proyecto, está el profesional de la oficina de comunicaciones, hay un profesional de áreas priorizadas, hay un inventario de necesidades y fuentes. Como ustedes han visto, tanto en empleo como en emprendimiento, como en gestión virtual de aprendices, en este momento están haciendo reuniones con cada uno de los equipos y tienen personal en dirección general contratado específicamente para que coordinen esas reuniones y le saquen lo que ellos le llaman los dolores del equipo. Entonces le piden a todas las personas que escriban cuáles son los dolores del equipo. Entonces las personas dicen, no me funciona esto no cumple, bueno, cualquier cosa que quieran pensar. Y a partir de los dolores determinan cuáles van a ser las necesidades que tienen esos equipos y los convierten en los proyectos que se van a implementar. Entonces, este proceso ya está funcionando tanto en dirección general como en muchas de las regionales. Ya hicieron los dolores correspondientes a empleo, ya están trabajando los dolores correspondientes a contrato de aprendizaje y esos son los que después van a quedar, de acuerdo a la depuración que ellos hagan, implementados como la nueva forma de funcionar. A mediano plazo, entonces, van a integrar los aplicativos internos, o sea, todos los elementos que tenemos en el SENA van a ser integrados, o sea, en uno solo. ¿Por qué? Porque si no están integrados, no les funciona lo que ellos esperan que sea la gran Big Data. Porque si tenemos a Sofía por un lado y a Cactus por otro y a Empleo por otro, entonces pues ellos tienen que entrar a diferentes aplicativos. Ellos sueñan con tener una gran Big Data que sea la que le dé absolutamente toda la información de todas las personas y de toda la institución. Van a organizar la arquitectura y el banco de datos. Sí, van a implementar lo que les manejaba, lo de la Big Data para todo el SENA y van a tener una minería de datos, o sea, van a establecer de dónde y cómo van a seguir obteniendo los datos de los usuarios para mantener el sistema. Van a apropiar y difundir la información, ¿sí? Y van a dar la información para la toma de decisiones estratégicas, o sea, que de acuerdo a su perspectiva, a mediano plazo, el director, el planeación, toma las decisiones a partir de la Big Data que les suministra los elementos para la toma de decisiones. Entonces dicen que a largo plazo la cultura organizacional estará solamente en la gestión del conocimiento y en el sistema de información. Y ellos calculan que eso cuesta más o menos 200 millones de pesos. Yo creo que lo podemos multiplicar por 4 para de aquí a allá, porque eso siempre empiezan con una cucharita chiquita y terminan con un cucharón. Sigamos. Bueno, en cuanto al Sistema Nacional de Formación, ellos mencionaban lo del Cloud Storage, que es que los datos se almacenan en la nube. Sí, ustedes han visto muchas propagandas en televisión que ofertan para las empresas que le guardan los datos en la nube como una forma de tenerlos seguros, de que tengan acceso desde cualquier parte. Pues nosotros lo vemos como también una forma de tener un nuevo tetero de contratación. Así como tuvimos el tetero de Blackboard durante 10 años, así como ahora se montó el tetero, se lo peleó con Blackboard y tenemos a Territorio en el tetero. Entonces yo creo que ese va a ser otro tetero de que nos van a meter a tener que contratar unos espacios en la nube, porque pues ellos, los de sistemas, siguen considerando que el SENA no puede tener propiedad en las áreas tecnológicas, sino que todo debe ser arrendado, con el sofisma de que si usted es propietario, cuando sale el equipo del almacén ya es obsoleto y entonces ya le vale menos, pero entonces si es arrendado, entonces si pago por el equipo, pago más que si estuviera nuevo, pero es un sofisma para decir que entonces que porque estoy pagando por el arriendo, entonces lo tengo mejor carreta, porque generalmente es aún de menor calidad que si lo tuviera uno propio, pero bueno. Entonces, la transformación de la evaluación, esa entonces
no queda claro en qué consisten los prototipos como tales. Sí, la transformación de la evaluación, parece que la transformación es virtualizar el proceso. Ya hemos escuchado tanto en las conferencias que hizo el director como algunos funcionarios de dirección general en presentaciones de Sinterfor y de la OIT, que empiezan a iniciar la certificación de competencias virtual. Nosotros consideramos que eso no puede ser un 100%, pero lo están imponiendo como que ya la salvación, todo el mundo a virtualizar. Ya les han dicho a los coordinadores de certificación de competencias que empiecen a planear cuáles son las certificaciones que van a virtualizar y con quién lo van a hacer. O sea, que en los próximos 6 meses ya la certificación de competencias laborales la están realizando en forma virtual. Y ellos hablan de la formación a la carta. Esta formación a la carta, inicialmente, por lo menos, está planteada para lo que es formación continua especializada. Ustedes saben que la formación continua especializada tiene unos recursos propios, que son los que el SENA, entre comillas, le devuelve a las empresas que antes pagaban los recursos para fiscales, ya no los pagan, pero pues igual les siguen devolviendo plata, a partir de unos proyectos que las empresas pasan al SENA. El espíritu inicial era que esta formación especializada se debía a que había empresas que tenían una tecnología que no podía ser asumida por el SENA o era tan específica de una determinada empresa que era necesario capacitar a los trabajadores de esa empresa en esa tecnología y que no podía ser asumida por el SENA porque era muy específica y solamente pertenecía a una empresa. Entonces, el SENA le devolvía a esa empresa parte de sus recursos, los recursos parafiscales que había pagado para que esa empresa pudiera generar esa formación. Entonces, le pagaba el 50%. Esos son los recursos que maneja formación continua. Desafortunadamente, con el tiempo eso ha degenerado y las empresas se pueden presentar solas o se pueden presentar como gremio. Y en este momento hay empresas que hacen cursitos de Excel y cursitos de Word y cursitos que no tienen nada que ver con una formación continua especializada, pero que igual los presentan al SENA, no sé por qué se los aprueban a veces, y para obtener recursos del SENA. Entonces, ustedes recuerdan hace como unos 2 años, varios instructores se quejaron de que los metían a cursos de empresas, que eso qué era, porque dentro de la formación continua el espíritu inicial era que la especialización que tenía la empresa de una determinada tecnología la compartía con instructores para que los instructores también quedaran con esa nueva tecnología y posiblemente llegaran a aplicarla en nuevos procesos. Pero pues como eso se degeneró en cursitos de Word y de Excel, pues entonces los instructores estaban muy molestos de que los invitaran a cursitos de Word, ¿sí? Cuando eso no corresponde a un nivel realmente técnico. Sigamos. Bueno, compañeros, espérate un momentico, Susana, que entonces, quiero... No, devolverte para destacar el anterior. Ya vamos a esa. Aquí quiero destacar este grupo del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. Quiero resaltar algo. Estos señores tuvieron... ellos no tuvieron un flujo de ideas, sino que tuvieron diarrea de ideas. Ellos fueron los más grandes, tuvieron 368 preideas. Esas 368 preideas quedaron en 20 y finalmente son los tres prototipos que está señalando aquí Susana, que es el drive es en la nube, la transformación de la evaluación y la certificación de las competencias y la formación a la carta que ya le explicó. Sigue Susana con la siguiente diapositiva que es sobre el proceso de transformación de la evaluación y la certificación de las competencias. Esto es lo que plantean, qué es lo que ha cambiado en ese proceso. Sí, ellos plantean que la propuesta de valor para la transformación de la evaluación es la dinamización de la certificación de competencias laborales. Entonces, a todos los que llevan un tiempito en el SENA, si ustedes recuerdan, cuando se implantó el programa de certificación de competencias laborales, sí, se hizo pensando, por lo menos en la propaganda decía,
que la certificación de competencias laborales iba a permitir que los trabajadores realmente se les reconociera su experiencia, que los trabajadores realmente fueran ascendidos en sus cargos dentro de la empresa, que los trabajadores realmente tuvieran una posibilidad de empleo. Entonces, eso fue. Después vino Colombia Certifica y ratificó eso como la gran cobertura de certificación, y ahora nos dicen que la dinamización de la certificación posibilita la movilidad laboral y educativa, la empleabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. O sea que es lo mismo que están haciendo desde hace 15 años, pero ellos nos lo quieren vender como si fuera una propuesta de valor con una dinamización. ¿Esa dinamización en qué consiste? La dinamización consiste en hacerlo en forma virtual, ¿sí? Y en tener una línea de certificación express. Esa no está muy desglosada en la presentación, pero partimos de que la propuesta de valor es una falsa motivación porque es lo mismo que viene haciendo, o por lo menos en sus presentaciones de eso. Si ustedes entran a la página del SENA, en la página del SENA y buscan certificación de competencias laborales, actualmente, dice exactamente lo mismo sin que tenga un proceso de dinamización. O sea que cogen lo mismo y le ponen una palabra y dicen que eso es una propuesta de valor. Nos parece también extraño que dentro de las cosas que plantean como de la transformación, hablan de la identificación y seguimiento al cierre de brechas de competencia. Entonces uno se pregunta, si tienen que identificar las brechas de competencia, ¿cómo saben que existen? Sí, porque pues no las han identificado. Y si no las han identificado, entonces, ¿por qué las dan por hechas si no sabemos cuáles son las brechas de competencia que ellos establecen? Sí, entonces colocan algo como buscando solucionar problemas que realmente no han sido definidos como tales, sino que ellos los colocan como una posible solución a algo que no, en realidad no existe. Y la otra es la homologación de la certificación de competencias laborales en programas de formación. Eso ha tenido mucho de qué cortar, esa tela se ha cortado mucho por un lado y por otro, porque es diferente el certificado de formación a un certificado de competencia. Cuando alguien tiene un certificado de competencia laboral es porque tiene la experticia en el desarrollo de una determinada actividad. Demuestra que ya lo sabe hacer y que lo hace de acuerdo a las normas porque tiene una experiencia en eso. Cuando uno certifica una formación, le está certificando la aptitud para que él se vaya a desempeñar en eso. Sí, son posiciones diferentes. No podemos decir que la experticia es igual a la formación. Tienen elementos comunes porque pueden trabajar sobre la misma máquina o sobre el mismo proceso, pero no podemos igualar un certificado de formación con un certificado de competencia. Sí, eso es una falacia que ellos establecen en eso como si estuvieran dándonos un regalo de la homologación, o sea que la persona presenta su certificado y se mete al programa de formación. Eso no es válido. En la transformación de la evaluación, entonces dicen que el certificado de formación del que nosotros estamos dando en este momento. Sigue, dale, Amparo, dale, no, que me gusta como lo explicas tú. Tranquila, siga. Siga, Susana. Bueno, el certificado, sí, esto pues corresponde a lo que veníamos mencionando anteriormente, aunque a mí me encanta como lo dice Amparo. Sí, el certificado de formación me da la potencialidad de la persona, o sea, yo le he enseñado a desarrollar la máquina para elaborar botellas. Sí, él sabe manejar la máquina, él sabe cómo funciona la máquina, conoce los elementos de seguridad para no tener accidentes y va al mundo laboral a desarrollar esa potencialidad porque ya sabe manejar la máquina. Mientras tanto, en el certificado de competencia, yo evalúo que ya tiene esa capacidad efectiva. O sea que yo lo paro frente a la máquina y le digo, hágame 1000 botellas. Y él tiene que saber exactamente, yo no le tengo que explicar nada, ni hacer nada, ni decir nada, sino evaluar que él efectivamente lo hace. Entonces, como ustedes ven, tienen dos elementos diferentes, ¿sí? Y entonces la experiencia quedaría desaparecida dentro de una igualdad entre el certificado de competencia y el certificado de formación, ¿sí? Entonces, la persona que está recién formada todavía no tiene la expertise
experticia en el desempeño global, o sea, o en la capacidad, como dijéramos, es capaz de hacerlo, pero no tiene la experticia, por eso llamamos en el lenguaje tenemos la palabra experto, ¿sí? Entonces es considerar que el experto y la persona que está recién egresada de un aprendizaje tienen el mismo nivel y no es así porque la experiencia, como se dice, ni se compra ni se vende. Sigamos. Bueno, compañeros, entonces vamos a mirar el cuarto grupo o el cuarto prototipo. Es el de, llama mucho la atención el nombre que le pusieron, que es talento humano con el corazón. Ese talento humano con el corazón, bueno, les digo, estos dos, este y el de administrativo, es el análisis que hicieron algunos compañeros expertos en esa área. Este más o menos el resumen, por ahí un documento, si lo quieren, nosotros se lo hacemos llegar. Lo hizo Durbin con María Fernanda, sí, y creo que, Durbin con María Fernanda, sí. Y entonces, pues aquí ahí es como no, Durbin con Melquisedec y me lo remitieron a mi correo. Bueno, ¿Listo? sí, fue Durbin con Melquisedec. Y otro que hizo fue John, el de Tuluá, con María Fernanda, el de administrativo. Entonces vamos para que sepan, pues, porque nosotros, esta partecita no, entonces hemos recogido lo que ellos hicieron. Entonces, pero nosotros sí nos llamaba mucho la atención de que talento humano con el corazón, era muy simpático el nombre, de ahora por la manera como se manejan las cosas. Entonces nos llamó la atención de que el director regional actual fue fue director de Confenalco Antioquia, Salud Antioquia, y él llegó allá como gestor de felicidad. Y en gestor de felicidad vendieron una clínica y echaron un poco de gente. Bien, pero eso era una nota al margen. Estos señores, como ustedes ven, tuvo 40 preideas y luego filtraron a 15 ideas y tienen 3 proyectos. Ese proyecto es el de esos 3 proyectos, es uno, que la bioseguridad es sagrada. El otro es que hacer una reglamentación jurídica del teletrabajo, trabajo en casa, y el cuarto son tus necesidades son nuestras necesidades. Bueno, los compañeros finalmente dijeron que es decir, que esa bioseguridad ellos no han sido capaces de implementar la estrategia de empresa laboral saludable, que se ha sido pactada en los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales, tal como consta en los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud, y que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no ha tenido mayores avances en la implementación y que muestra serias deficiencias detectadas hasta por la misma entidad en los informes de auditoría sin que a la fecha se han tomado correctivos. Esta descripción que hicieron los compañeros nos preocupa mucho en relación con la situación de pandemia que vivimos. La reglamentación jurídica del teletrabajo, el trabajo en casa, ellos dicen que se impone, aquí también hay un cambio, el teletrabajo en la entidad cuya naturaleza de formación es una entidad que supuestamente dicen ellos es teórico-práctica. Bueno, allá los compañeros hay que decirle que ya no es teórico-práctica, sino que es teórico y práctica. Y llama mucho la atención para que lo busquen ahí en las diapositivas de ellos, sobre todo en la diapositiva, creo que está en la diapositiva 47, ellos plantean que el problema para reglamentar el teletrabajo ha sido la resistencia de los instructores. Entonces, ¿cómo buscan unas cosas ahí? Entonces, los compañeros dicen que el teletrabajo no debe ir en detrimento del trabajo decente y de la calidad del empleo. Dice que en los estudios que se han desarrollado en los últimos años sobre teletrabajo, en muchos casos, el análisis parte desde el concepto de trabajo a domicilio. Hasta hace poco, el trabajo a domicilio era sinónimo de precariedad, bajos ingresos, ocupaciones no calificadas, sin cobertura jurídica ni seguridad social o carente de estructura alguna de las carreras. Además, ha sido identificado como trabajo de bajo nivel de productividad, de organización y de representación de los intereses de los trabajadores. Bueno, ellos nos invitan a revisar unos documentos y a mirar lo de teletrabajo. Y en cuanto al proyecto de las necesidades, nuestras oportunidades, ellos dicen que ahí no hay nada nuevo, ¿sí? Que eso más son los problemas que hay que lo nuevo. Bien, compañeros, el quinto proyecto es la internacionalización y cooperación.
Ellos tienen 4 proyectos y que son muy simpáticos. El primer proyecto se llama Academia Internacional SENA, y que aquí queremos hacer notar lo siguiente, es decir, muy rápido. Y es que antes la capacitación estaba asociada a un proyecto, es decir, había el proyecto PEMUR, el proyecto de transporte, así. Y las personas que estaban asociadas a ese proyecto eran los de capacitación. No, hoy ya no hay proyecto, hay hoy oferta. Hay oferta de capacitaciones que inclusive incluye los administrativos y entonces cuando llamó lo de los administrativos la atención porque generalmente la capacitación está asociada a la evaluación del desempeño, pero no, ahora hay oferta, es decir, es una oferta abierta, es pues creemos que va a ser la feria de los viajes al exterior, para continuar ahí, porque ha seguido siendo como eso. Ha venido siendo como eso, es decir, como antes se hacía, que era por asociado a un proyecto, ya no existe. El segundo proyecto de ellos es el SENA como agente de diplomacia y cooperación. Entonces ahí lo que tratan es de posicionar el SENA, mercadearlo internacionalmente, y no se trata pues de proyectos institucionales, sino lo que el director ha ido a hacer a Sinterfor, y es que dicen una cantidad de cosas, mentiras, de que nosotros somos la machera y todo el mundo deslumbrado pues con eso, mercadeando el SENA. Porque la idea es posicionar el SENA allá. El proyecto 5.3 es exportación de conocimiento, venta de servicios tecnológicos y asistencia técnica. Eso es un proyecto de servicios de venta, punto. Y el que más simpático es que el proyecto es un proyecto internacional desde la realidad aumentada. Es decir, los invito a que vean esas diapositivas 63, 64, porque uno dice, ¿y esto qué hace aquí? Porque es una tecnología de un programa de informática que se presenta como un prototipo de la oficina de cooperación. Eso debería ser de un centro de formación. Eso es una tecnología específica, pero pues debe ser que tienen algo allí, alguna cosa, algunos viajes debajo de la manga sobre eso de la realidad aumentada, porque uno no entiende cómo presentan eso como un prototipo. Por eso es que decimos que no entendemos cuáles son las características de los prototipos y que no hay comunidad conceptual frente a eso. Y el sexto grupo, compañeros, es el de gestión administrativa. En gestión administrativa, pues trabajó Mafe y John Fernando Villada, hicieron pues los planteamientos, y ellos dicen que la oficina virtual de radicaciones, es que un proyecto de ellos es el de oficina virtual de radicaciones. Ellos dicen que optimizan los tiempos de respuestas, que las personas no deben desplazarse a los centros de los que necesitan pues radicar, que hay integración con todos los sistemas de información de la entidad, y se pierde como mínimo un puesto de trabajo. Ahí me gustaría que María Fernanda hiciera un comentario sobre este subsistema. ¿Mafe? María Fernanda. Ya voy, Amparita, es que estoy conectada con el computador con Aurora y el celular desde mi usuario, ¿sí? No, lo que veíamos, y bueno, porque gran parte lo trabajó John Fernando, es que en este apartado pues se presentan en estos proyectos todo el tema de modificación de infraestructuras, pero acá lo que se pretende pues es la virtualización de este proceso o de esta oficina virtual de radicaciones, y en el proceso de virtualización pues no se va a requerir todo el talento humano que digamos actualmente está para estas actividades, ¿sí? Porque finalmente pues va a ser reemplazado por procesos mucho más automáticos y demás. Esa era como la conclusión a la que llegábamos con John Fernando. Y bueno, hay muchas diapositivas, digamos, frente a este subsistema. Yo quisiera... Dale, Susana. Y yo cierro acá y vuelvo a abrir, ¿sí? Sí, quería... Susana. Sí, yo quería añadirle a eso la observación que ustedes hacen. El mínimo de un puesto de trabajo es un puesto de trabajo por centro. O sea que en el momento en que ellos lleguen a implementar esto, no es una persona la que se va, son 116 personas las que se van. Y yo creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido contacto con el OnBase y también hemos tenido
contacto con los problemas del on-base, porque así como los sistemas pueden ser la machera en tiempos de respuesta, también son la machera en tiempos de atasque. Cuando ellos se atascan, pues pueden pasar días, semanas enteras en que no logran los genios de la programación encontrar cuál fue la falla y todo el sistema queda completamente paralizado. O sea, todos han tenido de pronto que llegar al centro y la persona que le recibe la documentación le tiene que poner el recibido a manito, ¿sí? Con un número a manito. ¿Y por qué? Porque on-base está trabado, porque on-base no está funcionando, misterios de la tecnología, ¿sí? Y después la semana le llega la erradicación real porque ya on-base volvió a funcionar. Entonces, el endiosado a la tecnología tiene graves problemas. Nosotros podemos llegar a encontrar una institución totalmente paralizada cuando en un momento dado los sistemas dejen de funcionar. Listo, Mafe, sigue. Bueno, entonces miremos el punto 6.2, que ese es el más grave. Ese sí es que volvemos otra vez a la tumbada de las paredes, el SENA Coworking, oficinas de demanda. Mafe, ¿puedes darle? Sí, Amparito, acá estoy. Bueno, son varias diapositivas las de este apartado y efectivamente, como indica Amparo, pues es volver como a la época de Darío Montoya, porque lo que se está planteando es toda una renovación de espacios en el SENA, pues allí hay varios prototipos como de organización de espacios de la dirección general, de auditorios de reuniones, porque se empieza un poco, bueno, al parecer se dispondrían de espacios flexibles que se adaptan a las necesidades de los usuarios, ¿sí? En todo, digamos, el desarrollo de este punto, pues no hablan de equipos de trabajo en los centros, ¿sí? Enumeran o enuncian otros equipos de apoyo, pero los equipos de trabajo en los centros no los nombran, entonces no sabemos si es que se van a desaparecer, si van a ser equipos generales de apoyo, pero los equipos de trabajo en los centros no están, ¿sí? Bueno, y creo que ahí valdría la pena porque lo que se pretende es como romper paredes, que sean espacios abiertos, que puedan trabajar varias personas en esos mismos espacios, pero sin divisiones, entre otros, pues es una renovación a todos los espacios de la entidad, ¿no? Y así, Amparo. Y bueno, en la última, que es el proyecto de automatización del SENA, pues aquí están como las ideas que retomamos de ese apartado. Es la virtualización en su máxima expresión, teniendo como eje central el ciudadano, ¿sí? Y finalmente la automatización del SENA, pues es la alineación con la estrategia de transformación digital. Como lo han indicado y como ya lo hemos venido evidenciando, pues hay un cambio en el lenguaje, no se habla de usuarios, sino de clientes y de negocios, y pues eso nos pone como en la perspectiva de que el SENA empieza a funcionar y está funcionando en razón como a las necesidades de las empresas, pero realmente no y de las industrias y de los grandes mercaderes, pero no realmente de nuestros trabajadores colombianos y sus necesidades. Pues ya no voy a omitir la naturaleza de la formación profesional, pero nos llamó mucho la atención que en la diapositiva 82, en el componente de persona y cultura, se emplea el término empleados liberados. Entonces nosotros nos preguntamos si es que qué nuevas funciones tienen, así afirma, ¿no? ¿Qué nuevas funciones tienen los empleados liberados? Entonces preguntamos, ¿liberados de qué? ¿Será de la jornada laboral? ¿Serán liberados de asistir a un centro de formación de manera presencial? Porque pues digamos que esas empiezan a ser como las intuiciones, o finalmente empleados despojados de sus derechos, ¿no? Porque pues así es el término tal cual como lo usan en la diapositiva, ¿sí? ¿Qué nuevas funciones tienen los empleados liberados? Valdría la pena preguntarnos de qué es que hablan, qué liberaciones a la que hacen referencia pues en ese proyecto de renovación del SENA. Empleados que Bueno, van a reubicar. compañeros, María Fernanda le va a dar paso con su teléfono para que se den cuenta a Aurora, que va a hacer una intervención antes de terminar, porque ella va a redondear. Entonces, Aurora, Mafe, ya Aurora está por ahí para terminar esta descripción y algunas hipótesis que hemos presentado. Entonces, Aurora, dale.
hacer algunas afirmaciones en torno de lo que hemos escuchado. Ustedes saben que la educación, el fin de la educación es construir sociedad más igualitaria. Pero lo que observamos es que hay un divorcio del modelo educativo y el proyecto. Tenemos un proyecto de país que es desindustrializado, con el campo quebrado, dedicado al extractivismo, con una deuda pública que crece y crece sin control, con una economía capturada por los banqueros y con unos índices de inequidad y desigualdad muy, muy grandes. Y tenemos un modelo educativo que está impuesto por organismos foráneos, transnacionales, mercaderes de la educación, con un corporativismo que se plantea en términos de que es todo en función del Dios mercado, y en esa lógica la universalización del conocimiento se la estamos dejando, la estamos suplantando con todo lo que nos están vendiendo los mercaderes tecnológicos. Digo yo que hay una captura, en términos de la educación, hay una captura del Estado por cuenta de las multinacionales de los servicios educativos, ¿sí? Son ellas las que están orientando qué es lo que tenemos que hacer en materia de educación. Se está realizando un proceso de reestructuración a espaldas de los trabajadores, con asesoría de multinacionales negociantes de la educación, ¿sí? Si ustedes observan la diapositiva de Ubicuo, uno puede deducir allí que a través de contenidos, de metodologías activas y de modelos de aprendizaje, que son las que producen precisamente esos mercaderes educativos, no pedagogos, sino mercaderes de la educación. Con esas metodologías y con esos modelos de aprendizaje se borra se desaparece el instructor y desaparece también la infraestructura física como SENA. Por eso tiene sentido lo del coworking, ¿sí? Desaparecen en términos de que ya no son espacios dedicados a la formación profesional, sino espacios que le pueden facilitar el negocio de la certificación a través de lo que ellos llaman insignias, que son microformaciones, pero que le dan salida a cantidades grandes de certificaciones. Y creo que estamos pasando de ser una institución ejecutora de formación a una institución de fomento. La ejecución de la formación se le entrega a multinacionales. Y los recursos del SENA, que eran de la formación profesional, hoy se van a dedicar a financiar investigación y desarrollo, semilleros, emprendedores, como una especie de Silicon Valley, pero criollo, ¿sí? En eso estamos convirtiendo nuestras instituciones de formación profesional, que fueron fruto de una conquista de los trabajadores y para los trabajadores, y entonces hoy la estamos entregando únicamente para el beneficio de todos los mercaderes educativos transfronterizos. Esos son los con los que vamos a competir en este momento. Esas son las afirmaciones que yo me arriesgué a plantear de lo que ya estaba escuchando. Entonces, un proceso de privatización, desaparición de la noción del instructor, desaparición de la institucionalidad como espacio físico, y los recursos, como no pueden irse sin los recursos, pues los recursos los van a destinar al fomento de las actividades que les convienen a ellos. Muchas gracias, compañeros. Bueno, compañeros, con esta síntesis de Aurora hemos hecho la descripción de este proyecto. Esperamos, ya Aurora está anticipando algunas tesis que vamos a desarrollar a partir seguir maciando un poquito esto y asociando esto con las otras informaciones, pues para poder entrar a hacer unos procesos de divulgación con los compañeros que
pues intentamos que generen conciencia para que pues cuando haya que salir a guerrear, pues porque yo creo que la tenemos dura, la tenemos, cuando leímos este proyecto nos encontramos como en enero, que llegamos y encontramos el 2149 en las ventas de periódicos. Compañeros, ha sido con mucho gusto, espero que hayamos cumplido pues con la expectativa que tenía. Muchas gracias.